En este video vamos a abordar la obra de mujeres artistas en este revisionismo que se está haciendo de la historia del arte hoy en día, desde los años 70, gracias a un grupo de mujeres activistas, feministas, que se unieron en Boston y empezaron a empezar a revisar qué es lo que pasó con las mujeres en la historia del arte. Todo esto surge a raíz de un ensayo llamado ¿Por qué no hubo grandes mujeres artistas?, que lo que hace justamente es revisar si efectivamente no existieron mujeres artistas relevantes para la historia del arte, o si estuvieron quizás tapadas o dejadas a un lado por una historia del arte escrita por hombres blancos europeos. Es muy interesante empezar a recolectar estos nombres a estas mujeres de gran calidad técnica, pero además de gran calidad artística, ¿no? Muy coherentes en su hacer artístico. Así que lo que vamos a ver son 7 mujeres, 7 artistas mujeres, que dejaron huella en el arte. Ellas son de diferentes épocas, y muchas de ellas tuvieron que pelear o trabajar dentro de las vicisitudes de un ámbito masculino por excelencia. Vamos a hacer un recorrido desde el siglo XVII en adelante, conociendo diferentes realidades y diferentes momentos de la historia, y cómo se insertan estas mujeres, estas pintoras, porque son 7 pintoras, en este mundo manejado por hombres. La primera de ellas es Artemisia Gentileschi, es una artista italiana, que fíjense los años en los que trabaja, ¿no? Los años de su vida. Este es siglo XVI, XVII, y el momento de la historia del arte en el que ella va a trabajar es el barroco. Esa es la tendencia artística del momento. El barroco fue un arte que sirvió mucho a la iglesia cristiana para educar a los fieles. Imagínense que en ese momento el nivel de alfabetización era muy bajo, entonces se trabajaba con imágenes, y los pintores eran convocados para representar momentos de la Biblia, ¿no? Y justamente con gran espectacularidad, este movimiento artístico lo que hace es trabajar mucho con la luz, y con efectos de luz muy contrastados, lo cual genera un gran drama, ¿no? Entonces, ese momento mitológico relacionado con la Biblia, o el pasaje de la Biblia, de los evangelios que se está representando, con esos niveles de contraste de luz, realmente impactan en la emoción, ¿no? El barroco va hacia la emoción, va a buscar la emoción de la persona que está observando. También en esas composiciones suele haber mucho movimiento. Por lo general son composiciones grupales, o retratos, si se quiere, pero en realidad los retratos grupales son de muchos cuerpos que se retuercen, ¿no? Y se contorsionan, y se trabaja desde el naturalismo, o sea, buscando mostrar exactamente los elementos como debieran ser, ¿no? Todo lo que tiene que ver con figuras como Jesús y la Virgen María, bueno, son personas, están encarnados en personas que son parecidas a las personas del momento, ¿no? Porque justamente para que la persona fuera empática con esa imagen, se trata de llegar ahí. Y fundamentalmente lo que se trabaja, como les decía, es como un elemento de comunicación en este momento del arte, en el siglo XVII, se trabaja para llegar a la emoción y generar pasión en la persona que está observando. Ahora vamos a ver las obras de Artemisia. Bueno, Artemisia Gentileschi era hija de Horacio Gentileschi, que también era artista, lo cual va a ayudar a que Artemisia tenga acceso al taller, siendo muy joven. El espacio del taller en esta época estaba prohibido para las mujeres, ya que lo que los artistas trabajaban eran los temas religiosos y los históricos, que supuestamente no eran aptos para el espíritu femenino.
Así se decía. Entonces las mujeres no tenían acceso a los talleres de pintura. Por lo general, las mujeres que llegaban a eso eran mujeres cuyos padres les habilitaban ese espacio. Y así pasó. Horacio va a apoyar el talento de su hija, y a los 16 años ya la manda a trabajar con un artista a su taller. El artista es Agostino Tassi, que era un preceptor, y supuestamente el preceptor la viola a Artemisia. Ella va a pasar por un juicio tremendo, porque ella va a denunciar al violador, y se termina resumiendo en torturas para ella, ¿no? La hacen pasar por chequeos médicos muy, muy violentos, muy, muy horribles, y él termina teniendo 1 año de pena, y lo exilian por 1 año. Y todo el juicio se activa más que nada porque Agostino supuestamente había robado unos cuadros de Horacio. Así que ni siquiera era por la violación a Artemisia. Va a haber una característica muy interesante, que bueno, se puede hacer una lectura respecto a esto o no, que es que las mujeres que pinta Artemisia no son mujeres que están ni quietas, ni hilando, ni bordando. Ella va a representar a mujeres de la historia, va a ser pintura religiosa e histórica, que es lo que hacían los hombres. Iba a trabajar, por ejemplo, con Judith, ¿no? Ahí la pueden ver, esa Judith decapitando a los Fernes, y ahí está con la criada, justamente llevándose su cabeza. Y esa Susana y los viejos, ¿no? Esa mujer acosada por estos hombres. Son mujeres que están en pleno cuestionamiento, ¿no? Como que no son mujeres pasivas. Eso es muy interesante. Ella va a vivir en Florencia un tiempo y va a trabajar para los duques de Medici. O sea que es una mujer que, dentro de todo, en el campo de lo artístico fue reconocida. Y cuando se separa se va a vivir a Nápoles, que es como su segundo hogar. Va a tener 2 hijas y puede justamente vivir de la pintura. Así que eso es un buen resumen, si se quiere. Fíjense que en sus cuadros hay como toda una oscuridad, y esto que les contaba del contraste, ¿no? Fíjense las pieles tan iluminadas, tan blancas, contra el fondo completamente negro, ¿no? Ahí a la derecha está ella, se pinta como la alegoría de la pintura. Y esto de la oscuridad, del oscurantismo, proviene de una gran influencia, que es un pintor llamado Caravaggio, que va a imponer el uso de la luz muy contrastada. Pueden seguir mirando, que es muy interesante, pero bueno, Caravaggio realmente hizo escuela, ¿no? Generó un profundo impacto su modo de pintar y de usar la luz y la sombra. Es muy, muy potente. Que esto nos hace volver justamente a lo que es el barroco. Esto de la búsqueda de la intensidad emocional a través del golpe de luz y de sombra, ¿no? Que también, bueno, luz y sombra pueden ser tranquilamente alegorías, ¿no? De lo que somos los seres humanos, el bien y el mal, ¿no? La segunda artista que elegí para mostrarles es Marie-Louise Elizabeth Trigele-Brun, que es una artista deliciosa, exquisita, increíble, y es una artista que trabaja en otro momento, en un momento siguiente de lo que es la historia. Ella va a trabajar dentro de lo que fue la llamada Ilustración, esto es el siglo XVIII. La Ilustración se caracterizó también porque se transforma en la forma de pensar el mundo y se empieza a dar gran importancia a la razón. Imagínense que para ese momento, teniendo en cuenta que todo gira en torno de lo racional, ¿no? De la razón, la ciencia va a ser la herramienta más importante para llegar
a la verdad, y a la verdad como concepto justamente científico, ¿no? Es un arte, el arte que representa a la época de la Ilustración es el neoclasicismo, y justamente va a tener estos valores, ¿no? Los valores de la racionalización, de justamente las líneas puras, lo sencillo, ¿no? Que uno pueda leer la imagen rápidamente. Va a ser muy importante el dibujo, o sea, la construcción de las bases de la obra, y van a volver a mirar a los antiguos, ¿no? Van a volver a Grecia y a Roma. Entonces va a ser un arte que no tiene decorado, digamos, ¿no? Es un arte que busca ser universal y eterno, como si tuviera una fórmula científica por detrás, ¿no? Pero bueno, siempre muy importante en este caso la construcción de las figuras, que se hace de un modo muy estricto. Y dentro de lo que fue el neoclasicismo, que es como la tendencia general, en Francia existió el rococó, que fue la pintura de la aristocracia, ¿no? Es la pintura de los momentos de ocio, de esa alta esfera social, de su vida diaria, ¿no? Entonces se muestran temas galantes, y todo es refinado y sensual. Esa es la pintura que va a presentar Marie-Louise Elisabeth Vigée-Lebrun. Acá está ella, autorretratada. Fíjense la suavidad que tienen esas pinceladas, ¿no? Es realista, es naturalista, pero en realidad está como idealizado. Con ese cielo de fondo, ¿no? El sol de costado. Pero bueno, fíjense la suavidad de la piel, de esos ropajes, ¿no? Y qué claridad, ¿no? Que tiene la composición. O sea, no hay nada confuso acá. Vemos todo como lo tenemos que ver, se ve todo. Ella también va a tener un papá artista que le va a habilitar y la va a apoyar en sus estudios artísticos. Entonces, Louise va a estudiar con grandes maestros y se va a consagrar como pintora de la corte de María Antonieta. Ahí la vemos a la izquierda. A María Antonieta es impactante la belleza de esta pintura. Y esas luces también que usa, ¿no? Que no es como en el caso del barroco, donde esa luz está súper contrastada, sino que es todo luz. Todo está definido, vemos cada detalle del cuadro con el mismo nivel de atención. María Antonieta la va a amar a Marie-Louise, que va a ser su pintora preferida. Y va a formar parte de la Real Academia de Artes. Así que van a tener un gran honor al entrar en ese mundo que justamente estaba como, más que nada, bueno, lleno de hombres, ¿no? Para llegar hasta ahí solo tuvo que ser la pintora favorita de la reina, imagínense. Cuando llega la Revolución Francesa, esa amistad que ella tiene con la reina no es muy bien vista, entonces ella empieza a viajar por el mundo, va a ir por Viena, Italia, Praga, Dresde, Berlín y San Petersburgo, va a volver a París y finalmente va a trabajar en Londres para Carlos I. Ella se va a casar con un marchand de arte, con quien va a tener a su hija Julie. Ahí abajo a la derecha hay un autorretrato de ella con su hija Julie, que es una dulzura total. Fíjense qué diferente que es, al ser una pintura en su edad avanzada, el cambio de paleta de colores, ¿no? Del lado izquierdo vemos retratos propios de la época del rococó, donde ella, bueno, usa esa luz muy brillante, ¿no? Como para decir que todo está bien. Y vemos cada detalle con mucho nivel, con mucha atención, y el de la derecha, que es ya de una etapa más madura de su vida, con esos tonos cálidos y tierras, ¿no? Que aparece como una luz distinta. Ahí a la izquierda de nuevo está Julie, pintada como si fuera Diana, la diosa en el bosque. También es de una belleza sublime. Y a la derecha de nuevo ella. Se hacían muchos autorretratos
Es una artista que además escribió sus memorias, así que quedó su paso por este mundo escrito por ella, y lo que es interesante es que justamente era tan buena que pudo vivir del arte y fue reconocida en su propio tiempo, así que eso siempre da esperanza. La tercera artista que vamos a ver es Mary Cassatt. Ella trabajó dentro de lo que fue el impresionismo, que es un movimiento previo a las vanguardias artísticas del siglo XX, donde justamente, bueno, ella va a vivir van a ser en Estados Unidos, pero va a trabajar en Francia mucho tiempo, y justamente va a exponer con los artistas del impresionismo en 1855, con los previos al impresionismo. Justamente en esa época para una mujer se definía su vida a raíz de, bueno, formar una familia y tener hijos. Mary Cassatt decidió y apostó por el arte y no tuvo hijos, y no tuvo pareja, no se casó. Y estudió en la academia, donde, bueno, ella tenía una actitud muy bohemia y feminista, ¿no? Es muy interesante su figura, porque es una mujer como muy moderna para esa época, y ella odiaba lo académico. Justamente las mujeres no tenían ni siquiera acceso al modelo vivo, o sea, no podían pintar cuerpos desnudos, entonces siempre faltaba algo y ella dejó de estudiar. Ahí está ella, muy irreverente con ese tocado, pero bueno, fue una artista que se formó muy bien y que tuvo acceso a estudiar idiomas, dibujo y música. Y cuando se va a París, va a estudiar en el taller de Jean-Louis Gerome, que es un artista que es como que las mujeres iban a estudiar a otros talleres porque la Escuela de Bellas Artes no admitía mujeres, y se iba al Louvre, al Museo del Louvre, a practicar, y también a socializar, ¿no? A charlar con la gente de ahí. Ella va a trabajar sobre todo ese mundo que le está reservado a las mujeres, en contraposición a todas estas prohibiciones. Ella va a mostrar los momentos más íntimos de las mujeres dentro de sus casas, de una forma muy, muy dulce, muy tierna. Fíjense esa maternidad, lo que es increíble. Es dificilísimo pintar bebés, y eso es de una ternura impactante realmente. Sus pinturas, como ven, tienen esa pincelada propia del impresionismo. Es una pincelada como medio neurótica, medio frenética, medio cortita. Y justamente los impresionistas lo que buscaban era trabajar con la luz, con el instante fugaz. Así que también es muy lindo porque es como si fueran fotos instantáneas de momentos privados, ¿no? De momentos hogareños privados. También tenemos que recordar que en ese momento había surgido la fotografía, y ese invento hace que la pintura se tenga que buscar otra forma de ser, ¿no? Entonces, ahí es cuando los artistas empiezan a pensar cómo pintar la realidad, diferenciándose del daguerrotipo de la fotografía primitiva, ¿no? Las pinturas de Mary Cassatt son impactantes, son increíbles. Ella es aceptada en los salones, y después vuelve a Estados Unidos, donde fracasa rotundamente, no le va bien con su pintura y deja de pintar. Pero va a volver a Europa para el Salón de 1872, donde justamente va a ser un momento clave, ya que le va a ir bien en esos salones, y va a conocer a Edgar Degas, un pintor impresionista también, el que pintaba las bailarinas, que la va a invitar a exponer con los impresionistas. Ahí ella se va a hacer también amiga de Berthe Morisot, que es otra de las artistas del grupo, donde, bueno, a ellas les quedaba solamente reunirse en privado, ya que a los cafés no tenían permitido ir las mujeres. De nuevo, todo su trabajo gira un poco en torno de las mujeres y del cotidiano de las mujeres, ¿no? De esos momentos privados dulces. Hilma af Klint es una artista
muy interesante, que justamente su figura se está realzando en este momento, ya que Hilma empieza a pintar pinturas abstractas antes que Kandinsky, y no lo sabíamos. Así que bueno, es una artista que es sueca y que va a estudiar arte en Estocolmo, fue una de las pocas escuelas que admitía mujeres, la Escuela de Artes en Estocolmo, y que va a trabajar desde la espiritualidad de una manera muy intensa. Ella tuvo la vivencia de acompañar a su hija, a su hermana, de 10 años en su lecho de muerte, y este evento de estar tan cerca de lo que es la fragilidad de la vida, le va a dar mucho que pensar y va a trabajar mucho respecto de eso de un modo muy poético en su obra. Sus primeras obras son paisajes, retratos y flores. Ella era muy buena, entonces va a trabajar contratada para la escuela de veterinaria, por ejemplo, para dibujar, para pintar los animales y eso. Pero en ese momento, que estamos a fines del siglo XIX, inicio del XX, estaban muy de moda las sesiones espiritistas, ¿no? Esto de juntarse, invocar espíritus. Ella forma parte de un grupo que se llama Las Cinco, que ellas pintaban y hacían estas sesiones de espiritismo, donde conecta con seres astrales más elevados, de quienes reciben unas directivas para pintar unas pinturas para un templo. Estos seres le encargan obras, estas son, por ejemplo, los 10 grandes, son pinturas muy, muy grandes, ella pinta en el piso, de hecho, en las que ella se va guiando por lo que supuestamente la entidad de esta Amaniel, que es la que le da las directivas, le pide. Y estos 10 grandes representan las diferentes etapas de la vida de un ser humano, desde el nacimiento, la madurez y la vejez. Y todo el tiempo va a estar en su obra esto de la dualidad, ¿no? El bien y el mal, lo femenino y lo masculino. Por ejemplo, en la obra de Hilma, lo azul representa a lo femenino y lo amarillo a lo masculino. Fíjense cómo todo el tiempo aparecen esos tonos ahí en las pinturas. Y estas pinturas, que son de 1907, preceden por 5 años al libro sobre el espiritual en el arte de Vasily Kandinsky, donde él recién ahí está trabajando justamente con la abstracción. Fíjense acá el tamaño que tienen las obras, ¿no? Son bellísimas. Va a trabajar también por series, por fuera de esto. Va a trabajar los altares, la serie de la geometría, la serie Parsifal, la serie Átomo. Estaba muy interesada en cómo el mundo estaba compuesto, de qué estaba compuesto. Pero siempre iba un poco más allá, a otras formas, ¿no? De religión y de ciencia, de culturas de otras épocas, ¿no? Es una artista que además nunca salió de Suecia. Se dice que participó de una muestra en París, pero hay un papelito que dice que ella presentó una obra, no sabemos cuál es. Y es una artista que estaba muy interesada en la teosofía. Entonces conoció a Rudolf Steiner, que Steiner fue justamente, cuando vio estas pinturas, el que le dijo que no las muestre. Motivo por el cual la obra de Hilma va a quedar oculta. Ella pinta oculta, trabaja sin contar a mucha gente qué es lo que hace, y por un tiempo deja de pintar cuando muere su madre, y luego retoma. Ella deja su pintura para estudiar antroposofía, pero fíjense qué hermoso que es esto que les contaba de la dualidad en su pintura, ¿no? Lo amarillo y lo azul, de nuevo, ¿no? En la obra de arriba, del medio. Esta serie del cisne es como que el cisne se va transformando en otras cosas, lo mismo que en la paloma. Está de nuevo todo el tiempo esto de separar en dos los espacios. Y acá están las piezas de altar, ¿no? Los altares que también tienen un tamaño muy, muy grande.
que eran los que iban en el lugar más importante de ese templo que esta entidad le indica que tiene que hacer. Lo que va a pasar con Hilma es que ella va a dejar, va a guardar sus pinturas, las va a ocultar, y va a dejar una nota diciendo que por favor no se muestren hasta 20 años después de su muerte. Las pinturas quedan ahí arrumbadas y todo el mundo se olvida de eso, hasta que finalmente alguien las rescata y las lleva al Museo de Arte Moderno de Estocolmo, donde finalmente empiezan a prestarles atención. Hay muchas, justamente muchas obras, muchos artistas que quedan olvidados, ¿no? Ella muere atropellada por un tranvía en 1944, y sus pinturas, imagínense, se exponen por primera vez en 1986. En 2013 se hizo una retrospectiva en el Museo de Estocolmo y comienza a itinerar la obra por el mundo, por lo cual empezamos a conocer qué es lo que pasa con esta mujer, que dejó una cantidad de obras impresionante. Y acá les voy a leer una frase sobre esto de las pinturas dictadas por entidades espirituales. Los cuadros fueron pintados directamente a través de mí, dice Hilma, sin ningún dibujo preliminar y con gran fuerza. No tenía idea de lo que se suponía que representaban las pinturas. Sin embargo, trabajé de forma rápida y segura, sin cambiar una sola pincelada. La verdad es que es una artista que hoy no podemos reconocer, es una artista muy valiosa, muy interesante, de la cual imagino que vamos a seguir teniendo noticias. Tamara de Lempicka es una artista, bueno, muy interesante, muy divertida también, que trabajó en otra época. Ella trabajó a fines del siglo XIX, inicios del XX, que es un momento como un momento bisagra, ¿no? Donde los artistas empiezan realmente a buscar, como les contaba hace un rato con el impresionismo, ¿no? Empiezan a buscar formas nuevas de representar o de conectarse con el mundo que los rodea, teniendo en cuenta que apareció la fotografía y que ya no hay mucho por hacer, ¿no? Tamara de Lempicka originalmente se llama María Gorska, es una artista polaca, de una familia adinerada. No se sabe muy bien exactamente, yo puse una de las fechas de nacimiento, pero no se sabe bien cuándo nació, porque ella falseó su biografía. Es una artista que estudia arte en Petrogrado, y cuando sucede la Revolución Rusa, termina su vida aristocrática, ¿no? Acá está ella pintando, era una diosa total. Ella después de eso va a viajar por el mundo, y en Italia se va a conectar y va a ver a los renacentistas, a Miguel Ángel, a Rafael, y va a quedar obnubilada con eso. También va a ver el neoclasicismo. Hace un ratito vimos a Marie-Louise Michel-Lebrun, que justamente forma parte de ese movimiento, de esa tendencia, y se va a empezar a conectar con las primeras vanguardias del siglo XX. Una de ellas fue el cubismo, que es este movimiento que Picasso y Georges Braque, junto a Juan Gris, impulsaron, donde los artistas lo que hacían era tratar de mostrar la realidad como la conocían, ¿no? Como la veían. Entonces todas las obras tienen este facetamiento extraño en el que vemos todas las partes en el mismo plano. En San Petersburgo ella se va a casar con un abogado que se llamaba Tadeusz Lempicki, por eso ella va a cambiar su nombre, y la maternidad junto con la revolución los hacen exiliarse a París, ¿no? Ella se van a París, su marido no quería trabajar, por lo cual ella se ve forzada a pintar, y por su forma de ser y su originalidad, empieza a ser la retratista de moda de la burguesía rica. Y mire lo que son los retratos. Ella era una mujer muy sensual, muy hermosa, como pudieron ver, que además estaba, bueno, obligada a trabajar porque su marido no tenía ganas de trabajar. Y, por ejemplo, la obra de la izquierda es un autorretrato en un Bugatti verde, con una gran pashmina, que nos hace recordar a Isadora Duncan, ¿no? Con el Bugatti y la pashmina.
Y fíjense que están todos los elementos acá de lo que ella toma. El Renacimiento y su capacidad de mostrar al ser humano como su mejor versión, ¿no? Como el módulo de la perfección aquí en la Tierra. O sea que hace foco en la persona. También está esta monumentalidad, porque estas mujeres no son mujeres chiquititas y flaquititas, son mujeres que tienen peso visual, ¿no? Son mujeres fuertes, que ocupan toda la pintura. Y también está esto del neoclasicismo, ¿no? Con la suavidad de las pieles, con esa luz y esa claridad formal, ¿no? Que vemos todo, hay un dibujo por detrás que es muy, muy bueno, ¿no? Estructuralmente. Y vemos también el cubismo con este facetamiento, pero ella sobre todo lo hace en las ropas, en los pliegues de la ropa. Bueno, en su periodo de retratista de la burguesía rica, Tamara va a ir de fiesta, va a tener novios y novias, y va a tomar drogas, ¿no? Se va bien de fiesta realmente, y se va a divorciar. Se va a divorciar de ese marido que no quería trabajar y se va a casar con un varón, y va a viajar a Estados Unidos, donde va a seguir su éxito. Hasta que el mercado del arte va girando por nuevas tendencias y ella no llega a adaptarse porque trabajaba de este modo, que es realmente muy, muy poderoso, muy sensual. Imagínense que estamos hablando de inicio del siglo XX, ¿no? Y presentar a las mujeres así, como nosotros por ahí las vemos hoy en Instagram, me parece una imagen muy poderosa. Fíjese, la de la derecha se le ve el pezón, ¿no? Y bueno, tenía una hija, no puse ninguna foto de ella, pero tenía una sola hija con la cual como que competía y decía que era su hermana. Pero bueno, Tamara de Lempicka fue una gran influencia para los diseñadores de moda, y una frase que ella dice, que la pinta perfectamente, es: vivo en los márgenes de la sociedad, y las reglas de la sociedad normal no se pueden aplicar a aquellos que viven al límite. Ella trabajó en sus inicios dentro de lo que fue el Art Deco, que fue un movimiento que es una tendencia del periodo entre guerras, que unía todas las artes, ¿no? Esto de la simetría, las líneas rectas, y era muy ecléctico, porque también querían incorporar la modernidad, la elegancia, ¿no? El refinamiento, lo sofisticado, que es de alguna manera como ella reacciona ante la Primera Guerra Mundial y cómo queda el mundo, ¿no? Ella está en contra de eso, y por eso su obra es elegante, sofisticada y sensual. Y ahora vamos a hablar de Raquel Forner, que es una artista argentina súper importante, nacida en Buenos Aires, es una artista que estudió de la Academia Nacional de Bellas Artes y se egresó como profesora de dibujo, profesora nacional de dibujo. Es una artista que, tengo una frase para leerles para empezar, que dice: cuando me enfrento a una tela en blanco, comienzo la aventura maravillosa que es para mí la creación de una obra. Me siento inmensamente feliz y privilegiada. Y efectivamente, Raquel Forner es una artista privilegiada, que tuvo la suerte de conectarse con la gente necesaria en el momento necesario. Ella en 1924 va a ganar un premio por una obra en el Salón Nacional, lo que por lo general habilitó a los artistas a viajar. En la década del 20 en Argentina se estilaba que los artistas terminaran su formación, se formaran acá, pero terminaran su formación estudiando en Europa, hacían un viaje de estudios, y también ahí tenían contacto con todas las vanguardias que se venían dando, ¿no? Con todos los movimientos, las tendencias, las formas de pintar y de trabajar. Ella va a ganar el premio con esa obra que se llama Mis Vecinas, la que ven a la izquierda, y se va a ir a viajar por Europa, donde justamente se va a encontrar con el cubismo de Picasso, con el surrealismo. Ahí va a estudiar en el taller de Otto Fries, y se va a empezar a contactar con otros artistas argentinos en París.
Y es donde se forma lo que llamamos el Grupo de París, que es una vanguardia, las primeras vanguardias en Argentina, que es donde justamente es en esos contactos, en esas formas de vincularse, donde se forman las primeras vanguardias artísticas de Argentina. Son estos artistas que toman la influencia de lo que están observando en Europa, pero lo traen a nuestro país y lo terminan de fusionar y de transformar en algo propiamente argentino. Cuando ella vuelve a Buenos Aires, junto a Gutero y Domínguez Neira y Alfredo Bigatti, van a armar los cursos libres de artes plásticos, que es algo parecido a los talleres parisinos como se estiraba en ese momento, porque si no estaba solo la academia. Entonces ellos forman los primeros talleres por fuera de la academia, al modo parisino. Se va a casar en 1936 con Alfredo Bigatti, que es una pareja que es hermosa, porque los dos se potencian mutuamente en lo que es el arte, y su obra va a pasar, inicialmente va a ser figurativa, o sea, vamos a ver elementos, como pueden ver, que tienen que ver con la realidad, pero ella va a absorber también mucho el surrealismo, y va a empezar a aparecer en sus obras, ¿no? La primera de la izquierda es un autorretrato, pero fíjense los elementos que aparecen en cada una de las obras. Los tamaños, las escalas de los personajes, los elementos que parecen simbólicos pero no sabemos qué son, ¿no? Es una artista que va a ir cambiando de estilo y se va a ir yendo hacia la abstracción, ahora vamos a ver un poco, mientras trabajaba por series, ¿no? Tenemos la serie España, el drama, el apocalipsis, y después va a venir una etapa muy distinta de esta, que es bastante dramática, bastante intensa. Ven cómo se va hacia el surrealismo y de a poco va a ir hacia la abstracción geométrica, va a trabajar con seres del espacio, con la serie Piscis, con las lunas, los astronautas. Y es un artista que en realidad va a estar siempre revelando las angustias de su propio tiempo, ¿no? Estas son obras estas son obras de los años 60, donde ya son otros los temas a tener en cuenta. Pero fíjense cómo empezó y hacia dónde se va, ¿no? Desde lo más figurativo, pasando por el surrealismo, bastante intenso y dramático, es un surrealismo que denuncia, ¿no? Para llegar a la abstracción. En 1982 va a fundar la Fundación Forner Bigatti, que es la casa taller, que ahora es un museo donde podemos ver cómo trabajaban el escultor y la pintora. Es muy lindo, es una construcción racionalista, está armada la casa, toda está puesta y armada y construida respecto del oficio de los ocupantes. Entonces, por ejemplo, las puertas tienen un tamaño determinado para que pasen por ahí las telas gigantes de ella, las esculturas de él, y todo, digamos, está puesto justamente en relación de lo que ellos hacían, eso es muy lindo. La casa queda en Bethlehem 443 en San Telmo y se puede visitar, así que sería muy lindo que se den una vuelta. Y bueno, Raquel Forner, gracias al momento que vivió y por la calidad que tenía su pintura, es una artista que realmente ganó muchos premios, que hizo exposiciones por el mundo, individuales y colectivas. Es una artista exitosa y bien merecido que lo tiene. Es uno de los pocos nombres de artistas mujeres que conocemos y reconocemos, y lo tiene bien merecido. Y les leo una frase para cerrar la parte de Raquel Forner, que es: siento un mundo de realidades metafísicas que escapan a mi inteligencia, y quiero expresarlas en mi pintura. Esto se corresponde bastante con estas últimas pinturas que ella hace, donde sus seres no sabemos bien de dónde provienen, pero sí que son como intereses de otros planos de existencia. Esta, por ejemplo, es la expedición a la Luna, es una obra enorme, 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 que está en el Museo de Bellas Artes, y fíjense que acá esto es 100% abstracto, ¿no? Esto acá como que no reconocemos nada. Si queremos buscar en las obras abstractas, queremos buscar algo, lo vamos a encontrar, pero es una obra abstracta. Es hermosa y está en el Museo Nacional de Bellas Artes,
acá en Buenos Aires, así que cuando puedan hacer una vuelta y la van a ver en vivo. Vamos a terminar este encuentro con Georgia O'Keeffe, que es una artista a la cual llamaron la madre del modernismo estadounidense. Es una artista que trabaja desde la figuración, pero también hizo obras abstractas, y trabaja desde la naturaleza y es muy simbolista. Es una obra, la de ella, muy particular, muy personal. Se podría decir como Raquel Forner, que son artistas que van como viendo qué es lo que su pintura necesita a lo largo del tiempo y lo hacen. Georgia O'Keeffe es una artista norteamericana, como les contaba, que nace en una granja en Wisconsin. Sus papás eran granjeros. Ella a los 10 años decide que quiere ser pintora, que quiere ser artista, y empieza a tomar clases de pintura. Va a estudiar en la Escuela de Arte de Chicago y se va a mudar después a Nueva York, donde va a profundizar en sus estudios, por supuesto, y donde va a empezar a visitar la galería que se llamaba 291, que era de Alfred Stieglitz, un fotógrafo, y donde veía arte europeo, ¿no? Donde se conectaba con la cultura europea, con la pintura europea. Es una artista, aparte de Georgia, que no salió mucho de su país, por lo menos no durante sus años de formación, y ese es el lugar donde ella tiene contacto con lo que se viene haciendo en Europa. Con Stieglitz, además, va a conformar después una pareja, él va a ser su marido. Pero bueno, hay un momento en Estados Unidos donde ella no se cree buena y va a dejar de pintar, y va a retomar la pintura en 1916 cuando empieza a dar clases de arte en la Universidad de Virginia, y va a ser a través de Anita Politzer, que también era fotógrafa amiga de ella, que va a conocer a Stieglitz en calidad de galerista, ¿no? Anita le insiste a Georgia para que le dé algunas pinturas, y se las muestra a Stieglitz, que la contrata para exponer ahí. Es una relación que primero es profesional y después amorosa, y él va a ser un gran vínculo para ella, para el circuito artístico. Durante su vida en Nueva York, ella va a pintar muchos paisajes urbanos, ¿no? Va a ser medio realista, pero de una manera muy simbólica. Y después va a pasar algo con un lugar, particularmente, que tiene que ver con Georgia, que tiene que ver con Nuevo México. Ella va a visitar Nuevo México en 1929, y de hecho van a comprar una casa ahí, con Alfred Stieglitz, donde ella va a empezar a ir muy seguido. Ella se sentía muy inspirada por la naturaleza en esa zona. Después les voy a mostrar obras de esa etapa. Y ella va a pintar de este modo que es muy particular, muy sensual. Es una artista que trabaja con las fuerzas de la naturaleza. Le interesa mucho la naturaleza, y de hecho eso es lo que más le inspira en el lugar donde vive después, que va a ser Nuevo México. Y va a trabajar desde el realismo, porque en realidad no está trabajando nada que no exista. De hecho, esas dos imágenes de la derecha, la obra de la izquierda es muy abstracta, pero la de la derecha son flores vistas desde adentro, desde cerca, como si estuviéramos casi adentro de la flor. Y ella decía que, por ejemplo, que odiaba las flores, pero que las pintaba porque, bueno, eran los mejores modelos, ¿no? Porque no se te movían. Y además, más que nada porque, claro, ella va a estar viviendo en Nueva York, que es una ciudad donde nadie está nunca tranquilo ni quieto, nadie para, ¿no? Y que si ella pinta una flor de un tamaño grande, no vas a poder evitar verla, ¿no? Te vas a detener a mirarla. Vas a tener que poder ver la belleza. Se la llama la madre del modernismo norteamericano porque su trabajo no tiene casi influencia, como les contaba, del arte extranjero, más que nada lo que ella veía en la galería de Stieglitz, pero ella no viaja hasta muy avanzada su vida, ¿no? Hasta muy avanzada edad. Y como pueden ver acá, estos paisajes son realistas, o sea, son naturalistas, son paisajes que existen en la realidad, pero que tienen un toque como de ensoñación, ¿no? Miren, el de arriba a la derecha tiene
una paleta de colores que es muy poco probable que fuera así. El de abajo es como el real paisaje para ella de Nuevo México, y el tema de las osamentas, que la inspiraba muchísimo, pero que con esas paletas de colores y las osamentas flotando, es medio surrealista, ¿no? Fíjense también lo pulida, lo pulida que es la técnica, la suavidad que tiene esa pincelada que casi no la vemos, ¿no? Ella también va a viajar a México, ella en un momento va a viajar a México y se va a hacer amiga de Frida y de Diego. Así que es muy interesante cómo se empiezan a conectar, bueno, sobre todo en México hubo un gran movimiento de artistas exiliados, después de la Segunda Guerra Mundial, donde se forma como un núcleo de artistas surrealistas. Pero bueno, lo de Georgia es más simbolista, si se quiere. Es un artista que trabaja más desde el simbolismo. Y esta obra me parece bellísima, son las nubes en el cielo, es como si uno estuviera en un punto de vista más alto que las nubes, ¿no? Es como si ella estuviera pintando por encima de las nubes. Se dijo mucho de Georgia O'Keeffe y de que ella pintaba vulvas, pero en realidad realmente lo que está pintando es la sensualidad de la naturaleza, la sensualidad de la opulencia del mundo natural que nos rodea, ¿no? Finalmente ella va a terminar pintando Nuevo México, bastante aislada de lo que fueron de lo que fue todas las movidas que se armaban ahí en Nueva York, pero realmente esta autorreferencialidad, ¿no? La pintura del propio paisaje, esta tendencia hacia la abstracción, hacia innovar, tiene mucho que ver con este modernismo que los norteamericanos buscaban, ya que estamos después de la Segunda Guerra Mundial, en un país próspero, rico, que justamente quiere tener confianza en tener un arte propio, ¿no? Un arte propio que se distinga del europeo, que sea diferente del europeo. Es como lo único que le faltaba a ese país para diferenciarse o para destacarse, ¿no? Entonces, tanto el modernismo como, por ejemplo, el movimiento del expresionismo abstracto, van a ser movimientos y artistas apoyados por los gobiernos para ser artistas que representen al país, de alguna manera, ante el mundo. Georgia O'Keeffe, madre del modernismo norteamericano, va a ser una artista que se va a destacar además porque, bueno, es maravillosa su pintura. Así que me encanta que recorramos, que conozcamos nuevos nombres a mujeres, que le demos el valor y el peso que tuvieron a lo largo de la historia del arte. Poco a poco hay que seguir indagando, explorando, hay que seguir entrenando la mirada y conociendo para cada uno de nosotros qué es lo que nos da placer observar y cómo vivenciamos el disfrute por el arte. Desde qué lugar, desde qué vivencias, ¿no? Es muy importante hacer del arte una experiencia propia, personal, ya que luego que el artista presenta la obra, dejó de ser de él o de ella, y pasa a ser nuestra. Así que les pido que sigan mirando, que se sigan interesando por lo que van viendo, y que vayan detectando y registrando, desde las percepciones propias, ¿no? Desde la sensibilidad propia, dónde vibran ustedes.